10:15 recibimos como cada sábado a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Bueno, queremos conversar con usted sobre varias cosas de actualidad, entre ellas sobre, naturalmente, la homilía que usted pronunció el pasado 28 de julio en la catedral delante de las autoridades, a las que hizo pasar un mensaje de esencia cristiana. Los que más poder tienen son los que más deben servir, y por eso usted habló sobre el desprendimiento y la eventual renuncia de quien sienta que no puede hacer aquello para lo cual ha sido elegido. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera que hablemos algo más universal de la Iglesia, que es el sentido del viaje del Papa a Canadá. Ha estado hasta esta mañana ahí, en la zona más nórdica de nuestro continente, y fue con un mensaje claro: pedir perdón y reconocer los errores y las faltas que la Iglesia ha cometido en ese país durante 100 años en sus escuelas, queriendo hacer bien, pero a partir de una visión de los pueblos originarios canadienses que a él le parece incompatible con una visión cristiana de la fraternidad. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos iguales. Explíquenos cómo ha vivido usted las palabras que ha venido pronunciando el Papa en Canadá. Bueno, el Papa le ha llamado su peregrinación a Canadá peregrinación penitencial, y en varios discursos, en varios momentos, ha hecho una petición de perdón a todas las poblaciones indígenas que han sido sometidas en forma algo así como deformadora de su identidad, porque había una especie de políticas de asimilación en las cuales también colaboraban algunas instituciones de la Iglesia, en las cuales los despojaban de todo su conocimiento, las forzaban a aprender otras cosas, que de tal manera que olvidaran toda su tradición cultural, e inclusive llegaron a haber muertes y torturas, cosas muy graves, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Los pueblos originarios han visitado al Papa antes, y el Papa dice en este momento que para poder salir al frente de la novedad del futuro que viene, necesitamos conocer y escuchar las propias reflexiones que están haciendo las personas marginadas, golpeadas en el mundo. Porque ellas imaginan y sueñan cosas interesantes porque justamente lo sufren. Y eso ha sido muy interesante porque para este viaje es como una especie de signo de cómo es que tenemos que proceder. Si la Iglesia misma entra en un proceso de conversión para poder reparar los daños que ha hecho, le enseña también al mundo, hay de alguna manera modos de poder empezar a resañar las heridas y resquebrajaduras que se han creado durante la modernidad, que tiene un aspecto positivo, que es la libertad del ser humano, pero esa libertad tiene límites, y esos límites se dan por el reconocimiento de la existencia de los otros. Uno no puede simplemente jugar a la bolsa y tranquilo, ¿no? No, o sea, ese dinero no es juego, ese dinero está jugándose vidas. Y entonces pensamos muy poco en eso. Este es un mundo en el cual hay un lado interesante y un lado, podríamos decir, oscuro, que es el caos que se genera a partir de la concentración enorme del poder y del dinero en pocas manos, ¿no? Y entonces tenemos situaciones gravísimas, y él ha dicho que también la Iglesia pues hace un poco, por lo menos algunos agentes eclesiales, algunos grupos, movimientos, hacen una entrada en la relación con el dinero demasiado pensada sobre la base de la especulación, y se convierte en una especie de burocracia que destruye la identidad de los pueblos, la identidad de las personas. Inclusive se destruyen a los propios miembros de esos grupos, ya no solamente indígenas, también las personas. Nosotros lo hemos visto aquí con algunos casos de maltrato y de destrucción de personas, claro, y de violación sexual, ¿no? Y para llegar a nuestros temas nacionales, usted ha puesto en relación
toda esta mentalidad, toda esta amenaza que usted ve en el mundo contemporáneo con la corrupción, con la necesidad de que los responsables políticos, cada uno desde sus funciones, luche contra la corrupción, que es un mal moral, pero que es un mal también que hace daño económico a nuestra sociedad, que priva de beneficios y que priva de servicios públicos a nuestra gente. Usted sostuvo en la homilía, y ha sido eso comentado en todos los medios, que es responsabilidad de cada dirigente, si se da cuenta, y el ejemplo del general San Martín es importante por eso, que no puede realizar el objetivo para el cual tiene un mandato, debe renunciar. Explíquenos. Bueno, la palabra renuncia es muy importante, pero en el sentido de uno puede renunciar de diferentes maneras. Puede cambiar de la manera de gobernar, puede cambiar actitudes, sobre todo superar, por ejemplo, yo digo, en la propia experiencia de obispo que tengo, si nosotros no hacemos una reforma en la iglesia continúa predicando la inmadurez de las personas, porque se habitúa solamente a ciertos ritos que sí son muy importantes para la fe, pero sí están ligados a una vida de servicio. Y entonces, si nosotros fomentamos un egoísmo camuflado a través de mucha devoción, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene que haber conciencia también. Y entonces tenemos que hacer una reforma. Y si no la puedo hacer, pues tengo que ver la manera de ayudarme con otras personas. En realidad yo me he referido a una actitud de fondo, ¿no? Y de hecho la actitud de San Martín es valiosa porque él además sigue trabajando, deja cosas adecuadas, ¿no? Sabe que hay unas personas que deben continuar este trabajo e inclusive le entrega a sus generales a Bolívar. O sea, no hay una especie de ruptura total, ¿no? Es una ruptura generosa, procurada. Generosa significa siempre generar, no solamente ser una persona buena que comparte, sino también que genera procesos inteligentes, ¿no? Yo creo que estamos necesitados de pensar de otra manera las actitudes con las cuales estamos gobernando, ¿no? Y yo me he referido a todos. Bueno, porque hay un presidente en la iglesia del Papa Benedicto que abdicó, ¿no? Por ejemplo. Por razones de edad o por los problemas que había, en fin, había varios en ese momento, claro, entre otros el de la pedofilia, que lo llevó a decir, quizás convenga que venga otra persona. No tenía fuerzas. Sí, digamos, podemos incluir en todos los modos y situaciones en las cuales estemos en la dirección del país reformas entre nosotros de acuerdo a la conciencia y de acuerdo a la realidad que tenemos que realizar, porque no podemos actuar de un solo modo, ¿no? Tenemos problemas que requieren actitudes, competencias que permitan que uno pueda. Y por ejemplo, hay modos, ¿no? También, o sea, el cardenal Barreto, ¿no?, propuso, por ejemplo, una especie de gabinete de ancha base. Sí. Bueno, es una opinión más. Ahí, en ese terreno, estamos en un nivel muy concreto ya de qué cosa hacer, ¿no? Eso no me corresponde a mí, me corresponde plantear el problema fundamental, que es la actitud generosa, desprendida, consciente y responsable de la forma de gobernar. Si puedo superar las cosas que tengo ahora, ¿no?, muy bien, entonces hay que ver la manera de seguir adelante de otra manera, ¿no? Y depende del caso, ¿no? Pero eso sí, yo creo que el llamado es a que todos entremos en un proceso de recapacitación, porque la ambición, la codicia y la corrupción y este espíritu un poco mafioso que existe en el país por todas partes, porque todo el mundo pide coimas para cualquier cosa, ¿no? Es invivible, se está convirtiendo en invivible el país. Entonces tenemos que decir, acá hay un límite, hagamos un nuevo pacto todos de que ciertas cosas fundamentales las vamos a obedecer y respetar. De acuerdo, tomamos nota entonces de que la corrupción le parece a usted algo totalmente incompatible con una gestión de los intereses comunes, del bien común. Sí, ¿no? El asunto es el bien común. Sí. De acuerdo. Permítanos ir a una pausa breve, por favor, y retomamos nuestra conversación para oír al Papa lo que dijo el miércoles de esta semana en el Vaticano y también, en el Vaticano no, porque está en Canadá, ya creo, ¿no? Ya dejó Canadá. Y retomamos también los textos del Evangelio que va a leer usted mañana en la misa que celebra en la catedral.
pronunciadas en español en Quebec, que es la capital de la región francófona de Canadá, condenando efectivamente prácticas de arrogancia cultural y de coacción a indígenas. Ha hablado para todo el continente en realidad porque hablaba en lengua española, ¿no? Sí, el Papa recuerda siempre como punto fundamental es que hay que actuar como testigos, ¿no? Que están cercanos a la gente y que la defienden, y de una iglesia que rechaza completamente esas manipulaciones, como de hecho el fundador de la iglesia de Quebec lo hacía. Es tremenda la actitud a veces que hay de pensar que la iglesia está siempre de cómplice con los poderes. Y el Papa dice, no puede la iglesia estar junto a esos poderes como si fueran los que tienen la verdad por encima de las culturas y de las personas que reciben esa destrucción, y la iglesia no hace nada. La iglesia tiene que actuar apoyándolos y alentándolos y entrando en un proceso de conversión para que toda la sociedad pueda convertirse también. De acuerdo. Tenemos ahora un texto del Evangelio que va mucho en la línea de lo que usted denuncia, porque usted dijo en su homilía del 28 de julio, todos tenemos la sensación de que se ha intensificado la corrupción, y explicó que el origen en el alma humana es la codicia, el apetito de bienes materiales que lo lleva a uno a saltarse toda consideración moral y todo respeto por los demás. Y el texto del Evangelio de Lucas de hoy tiene que ver con una disputa entre dos hermanos por una herencia, y le piden a Jesús que ayude a dirimir esto. Y dice, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Explíquenos, por favor. Bueno, en la mentalidad hebrea, las herencias no se podían repartir, no se podían dividir. Por eso es que estaban obligados a una vida comunitaria como familia, integrándose. Aquí ya hay indicios de que hay una búsqueda de una especie de occidentalización de la mentalidad, y probablemente, que es un hebreo, está pidiendo que esto, y además que lo haga el Señor. Y entonces el Señor es muy fino, ¿no? Por una parte, se niega a ser juez entre ellos porque no tiene que entrar en líos de comadres, ¿no? Que yo creo que es una cosa muy importante, porque a veces uno piensa que el Señor uno tiene que hacer todo. Yo pienso también, lo digo también para la iglesia, para los sacerdotes, nosotros no tenemos que entrar exactamente a decir cómo se hacen las cosas. Se tiene que decir el sentido con el cual las cosas tienen que hacerse. Y eso es lo que hace el Señor. Él es un testigo de la verdad, ¿no? Me recuerdo ese texto, ¿no? Pero tú eres rey. Sí, soy rey. Para eso he venido, para dar testimonio de la verdad, y todo lo que es la verdad, escucha mi voz. O sea, no es un rey común, ¿no? Es el que anuncia que el amor, la justicia deben reinar, y encarna el testimonio de esa realidad ética que permite que las personas actúen con sentido. Lo que pasa es que el sentido se ha obviado permanentemente en el mundo moderno. Estamos en el mundo postmoderno, ¿no? Que es ya cuando se habla de la posverdad, entonces que es mi verdad y que cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces estamos yendo al caos y no sabemos las consecuencias gravísimas que van a haber si no nos reeducamos, ¿no? En ese sentido, Jesús aquí, más que árbitro, es alguien que anuncia, ¿no? Que en un problema complicado de familia, que en ese momento estaba en tránsito, había una nueva mentalidad, hay un problema de codicia, va al centro. Y entonces llama a que se entre a ver ese problema, y pone una parábola, que es la parábola de una persona absolutamente individualista, porque dice, alma mía, dice, ¿no? Como si fuera su pareja, ¿no? O sea, es él mismo, no es alma mía, es yo es un narciso. Claro. ¿No? Un narciso que se mira a sí mismo y que disfruta y bebe. Bebamos y comamos, que mañana moriremos, ¿no? Le interesa un bledo, ¿no? El futuro de la vida de los demás, el futuro de su propia vida, inclusive, porque él cree que solamente disfrutando arregla las cosas. En realidad no arregla nada, es una necedad, y la codicia en ese sentido es importante planteada así, es un término muy importante, porque
quiere decir que es la ambición permanente, inclusive por quitarle a los otros y ver la manera de quitarle. Y eso lo vemos diariamente en la vida cotidiana del país, ¿no? En donde si yo puedo, una vez pasó con una persona que llega a la misa y me dice, acá se puede vender un producto que yo tengo, muy claro, ¿me puede permitir un anuncio? Ya, o sea, veía la feligresía como un mercado. Y a veces la vemos también como, digamos, los sacerdotes. Digamos, a ver, ¿cuándo le sacamos esa semana a la gente? Eso existe en la iglesia, ¿no? Una forma desviada de comprender el sentido de la colaboración y de la participación de todos. Entiendo que muchas cosas se tienen que hacer con colectas para servir a cosas, pero tienen que estar garantizadas. De hecho, por ejemplo, en la Diócesis de Lima ahora hemos planteado ya un curso de administración para administrar conforme a las necesidades de las pastorales y del servicio de caridad de la iglesia. ¿Y quiénes reciben este curso? Todos los sacerdotes, y también vamos a implementarlo para algunos laicos que colaboren con ellos, para que la iglesia siempre obedezca además a las leyes que están establecidas digamos, de impuestos, de limpiezas. ¿Y ha tenido reuniones usted en el curso de esta actividad sinodal, como dice usted, es decir, en un camino compartido, ¿no? Sínodos, con empresarios? Sí, y descubre ahí que hay una mentalidad nueva que se abre camino. Los mismos dirigentes empresariales lo dicen. Así como es. que hubiera más conciencia de que uno es no solamente responsable de lo que pasa al interior de su empresa, sino del contexto social que hacen su actividad económica, ¿no? De hecho, casi todos fueron medianos y pequeños empresarios, muy industriosos, muy hábiles, muy inteligentes para procurar sus empresas, pero siempre son empresas muy ligadas al servicio de la gente, o sea, textilería, servicios muy concretos de alimentación, en fin. Esta semana hemos recibido aquí al nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que nos ha dicho más o menos lo mismo que usted. Sí. Es decir, poner la actividad empresarial y ese talento de empresa que tiene al servicio y en articulación con lo que queremos para nuestro país, ¿no? Así es, y eso permite ver el límite con el cual debemos, por ejemplo, ganar. Nadie dice que no se gane, pero se gane lo adecuado y justo. Y eso se va aprendiendo porque uno va viendo las necesidades de la gente. Y no se trata de dar limosnitas nomás, ¿no? Sino de hacer una acción más orgánica. Y una cosa interesante fue con los empresarios que se ha planteado cantidad de problemas, entonces surgió la idea, el mismo proceso de la reflexión, de hacer una pastoral empresarial por parte de la iglesia, que significa una dedicación a todo este sector en tanto que empresarios para poder ver cuánto podemos aportar los empresarios cristianos al desarrollo de una empresa justa en el corazón de la vida del país. Nos cuenta entonces, cuando se concrete esta aplicación de la pastoral empresarial, tenemos que separarnos. Le agradezco que para terminar nuestro programa ofrezca, como es tradicional, su bendición a los creyentes y no creyentes que nos están escuchando. Padre Santo, en este mes de la patria que vamos a concluir, te queremos dar gracias por estos días que nos han permitido reflexionar hondamente sobre el sentido de nuestro ser peruanos y sobre el desprendimiento real de vida que debemos de tener todos, especialmente quienes estamos encargados de la responsabilidad de guiar este pueblo. Que podamos siempre amarlo, considerarlo, reconocerlo y sobre todo rectificar nuestros errores basados en el fundamento de la codicia que todavía existen por obra del proceso corruptivo y de la cultura corruptiva que existe en nuestra patria. Te pedimos la fuerza para tener imaginación y para tener también desprendimiento de dejarnos conducir por ti, dejarnos interpelar por tu palabra, pero sobre todo por el drama, el sufrimiento y los problemas de nuestra gente, porque al habernos dado tú la capacidad de amar, de sensibilizarnos, de estremecernos con el dolor humano, nos haces también más dignos, más humanos a todos, y así nuestra patria será una patria feliz. Bendigamos al Perú y a todos los hermanos, especialmente quienes sufren más. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices fiestas patrias a todos. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, por su presencia acá constante los sábados y por las palabras que ha pronunciado sobre nuestro país y nuestros compatriotas. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos un feliz sábado y sigan con RPP, ya viene familia.com con Jesús Vélez. Buenos días.